Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el último equipo. Vamos a presentarles el tema de flujo efectivo. El equipo está conformado por Iris Aguilera, Luisana Monsiváis, Omar Alvarado y su servidora Sumiko Vázquez. Para comenzar con este tema, primero que nada vamos a definirles lo que es el estado de flujo de efectivo. Este es un estado financiero básico que muestra cómo se genera el efectivo en una empresa, cómo se gasta o cómo se consume. Los flujos de efectivo serán las entradas y salidas en las cuentas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Su objetivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual debe de cumplir con sus obligaciones o con sus proyectos de inversión y expansión. Este estado financiero tiene una gran importancia para la empresa porque es el que le permite tener la claridad sobre la capacidad para generar efectivo y para saber realmente cómo lo están generando y pues los derivados de eso, el cómo se gastan, qué se lo consumen y para esto pues poder tomar las decisiones correspondientes. Este estado financiero también nos muestra beneficios. El principal beneficio es que elimina el problema de la comparabilidad de la información y que la información que brinda este estado pues ayuda a los usuarios a reducir la incertidumbre y pues respalda el proceso de toma de decisiones en una entidad. Es decir, pues permite que quede pues en sí la información en base a lo que fueron tomadas las decisiones. Otros de los beneficios que tienen los flujos de efectivo es que permite a los respectivos usuarios seguir con la línea de los objetivos trazados, prever situaciones y enfrentar dificultades que puedan presentarse durante el periodo a pesar de que tienen ya todo planeado. Otro de los beneficios es que se enfoca en garantizar que el dinero de los accionistas esté manejado de una forma efectiva, que los accionistas estén seguros de que su dinero se está utilizando de la manera correcta y que esto les brinda a los accionistas una forma de saber en qué se gastó o en qué forma fluyó el dinero durante todo el año en la organización. La estructura de los estados de flujo de efectivo está compuesta por tres partes, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación, que van a ser explicadas a continuación. Bueno, primeramente las actividades de operación hacen referencia a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa. Es decir, son las actividades por las cuales las actividades principales que realiza la empresa, a lo cual se dedica al 100%, lo cual puede ser producción o comercialización de sus bienes o la prestación de servicios. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, los pagos de servicios públicos, nómina, impuestos, entre otros. En segundo lugar, tenemos las actividades de inversión, que hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compras de inversiones en otras empresas, títulos, valores, etc. Aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga diferentes a los inventarios y a gastos destinados al mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta de equipo, intangibles y obviamente las cuentas de inversiones. El último de los elementos son las actividades de financiación. Estas hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien puede ser por medio de terceros, llamémosle pasivos en los estados financieros, o de sus socios, llamémosle patrimonio. En este tipo de actividades se debe excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación. Pues básicamente las actividades de financiación se refieren a las obligaciones financieras y a la colocación de bonos que tiene la empresa. Cambiando de tema, pero continuando con el flujo de efectivo, los elementos necesarios para desarrollarlo son tres, que son los 2 últimos años del balance general y el último estado de resultados.
Los balances que se necesitan son para determinar las variaciones que hay con las cuentas de balance, o sea, para realizar el balance comparativo. Existen dos tipos de métodos para calcularlo. El principal y el primero pues es el método directo. Este pues se formula ordenando los cobros y los pagos con sus respectivas categorías, y aquí las magnitudes derivadas de las distintas categorías se presentan por su importe bruto. El siguiente es el método indirecto, que este se formula partiendo de la utilidad arrojada por el estado de resultados para luego ir depurándola con las partidas conciliatorias hasta llegar al saldo efectivo en libros. Las partidas conciliatorias pues son las diferencias que se presentan entre los saldos de los libros de la contabilidad y los reportes generados por las entidades financieras. Estos pues son ocasionados principalmente por los cheques liberados, pero no son presentados al cobro, los depósitos estandarizados, que todavía no son contabilizados, y las notas de débito o de crédito, que están todavía siendo computarizadas por el banco, pero todavía no han sido contabilizadas, y por errores u omisiones por parte del servidor. Bueno, a continuación nos vamos a mostrar un ejemplo de cómo se hace un estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Bueno, antes que nada debemos de saber que un estado de flujo efectivo necesita del estado de resultados y del balance general, que necesitamos los datos del 2019 y los datos del 2020. Y al balance general, que es el que vamos a usar mayormente, vamos a agregarle la columna de efectivo y una columna de salida de efectivo y una columna de entrada de efectivo. Y aquí se van a calcular la resta del 2020 y del 2019. Por decir, se va a restar del 2020, se va a restar del 2019, pero los resultados que van a ir en estas dos columnas siempre deben de dar positivo. Por lo tanto, hay que procurar restar el mayor del menor y luego ya ver en qué columna se va a colocar. Vamos a empezar a partir de almacén, o sea, no se va a realizar esta operación en caja ni en bancos y va a partir desde almacén hasta el capital social. Bueno, y ahora van a preguntarse, bueno, una vez que se hace la resta del 2020 y del 2019, ¿en qué columna vamos a colocar este resultado? Pues bueno, este resultado se va a colocar en la columna de... Bueno, si este resultado, como en la columna del 2020, si tenemos un resultado mayor que en la columna del 2019, esto va a significar que el resultado va a ir en la columna de efectivo. Pero si en la columna del 2020 tenemos un resultado mayor que en 2019, esto va a significar que el resultado va a ir en la columna de entrada de efectivo. Bueno, aquí tenemos aquí se las escribí, que es, bueno, si el importe de la columna del 2020 es mayor que el importe de la columna del 2019, el resultado de la resta se colocará en la columna de salida de efectivo. Pero si el importe de la columna del 2020 es menor que el importe de la columna del 2019, el resultado de la resta se colocará en entrada de efectivo. Y así como lo mencionaba, aquí tenemos que en almacén, en 2020 es menor, por lo tanto está en entrada de efectivo, y en maquinaria y equipo tenemos que en 2020 es mayor, por lo tanto está en salida de efectivo. Y bueno, para un estado de flujo de efectivo sabemos que está dividido en tres partes, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Así como está dividido un balance general, que el balance general está dividido por activo, pasivo y capital contable, pues así es como está dividido el flujo de efectivo, pero pues en estas tres categorías. La forma más fácil en la que ustedes pueden hacer un flujo de efectivo es con esta tablita que tengo aquí, en la cual va a indicar qué cuenta va a ir en cada apartado.
por decir qué cuentas van a ir en las actividades de operativo, qué cuentas van a ir en las actividades de financiamiento, qué cuentas van a ir en las actividades de inversión. Entonces, lo único que deben de hacer es, pues, tener su estado de flujo efectivo con títulos, con años, pues todo lo que lleva un estado financiero normalmente. Y luego colocar los apartados, que son los apartados de actividades, estos que tenemos aquí. Se van a colocar estos apartados empezando por actividades de operación y ponemos todas las cuentas que tenemos aquí que dicen operativo. Y luego tenemos las actividades de inversión y ahí colocamos todas las cuentas que dicen inversión. Y luego en actividades de financiamiento, pues colocamos todas las cuentas que dicen financiamiento. Y de esta forma, lo único que van a tener que hacer al final va a ser poner los números que van correspondiente a cada cuenta. Y bueno, para saber que, aquí lo tenemos, para saber qué números van a ir correspondiente a cada cuenta, van a ser los importes que pusimos en la columna de salida de efectivo y en la columna de entrada de efectivo. Pero no se van a pasar así como tal, sino que dependiendo en qué columna esté, va a cambiar su signo. O sea, tenemos que cambiar el signo que está aquí. Por decir, aquí tenemos que en clientes está en negativo, porque aquí clientes tiene su resultado en la columna de salida de efectivo. Bueno, esto se los voy a explicar aquí. Bueno, tenemos estas pequeñas reglas a seguir para saber qué signos van a llevar nuestros importes de cada cuenta. Ok, tenemos que en las cuentas de activo, cuando el importe se encuentra en la columna de salida, el importe debe de colocarse con un signo negativo en el flujo de efectivo. Y, o sea, solamente en el flujo de efectivo, porque cuando tenemos aquí el balance general y tenemos estas dos columnas, siempre deben de estar en positivo. Estas dos siempre deben de estar en positivo. Por lo tanto, los signos nada más se los vamos a cambiar en el estado de flujo de efectivo. Bueno, como decía, cuando están en la columna de salida, entonces se va a colocar el signo negativo. Pero en cuentas de activo, cuando se encuentra el importe en la columna de entrada de efectivo, el importe debe de colocarse con un signo positivo en el flujo de efectivo. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos, como les mencionaba anteriormente, que clientes tiene su importe su resultado en la columna de salida de efectivo. Por lo tanto, en el flujo de efectivo, en el estado de flujo de efectivo, se colocó en la columna en forma negativa. Y aquí tenemos que almacén tiene su resultado de la resta en la columna de entrada de efectivo. Por lo tanto, se colocó de forma positiva en el estado de flujo de efectivo. Y bueno, para las cuentas de pasivo es eso muy diferente. O sea, es completamente lo contrario. Entonces, aquí tenemos que en cuentas de pasivo, cuando el importe se encuentra en la columna de salida, el importe debe de colocarse con el signo positivo en el flujo de efectivo. Porque recordamos que siempre en las columnas originales deben de estar siempre en positivo. Y bueno, en cuentas de pasivo, cuando el importe se encuentra en la columna de entrada, el importe debe de colocarse con un signo negativo en el flujo de efectivo. Entonces aquí es lo contrario a las cuentas de activo. O sea que si aquí tenemos un ejemplo. Aquí cuando se encuentre del lado de entrada, aquí en el flujo de efectivo se va a colocar de forma negativa y cuando se encuentre en la columna de salida de efectivo, en el flujo de efectivo se va a colocar de forma positiva. Por decir, aquí proveedores tiene su importe en la columna de entrada de efectivo, por lo tanto, se colocó de forma negativa en el estado de flujo de efectivo. Y tenemos que los impuestos por pagar tienen el importe en la columna de salida de efectivo, por lo tanto, su importe debe ser de forma positiva.
Y bueno, aquí puse un ejemplo de cómo quedarían las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, ya colocando sus respectivas cuentas que mostramos en la tablita anteriormente, qué cuentas iban en cada sección, en cada actividad. Y aquí les muestro cómo quedó. Bueno, para determinar el flujo de actividades de inversión, el flujo de actividades de financiamiento y también el flujo de actividades de operación que tenemos aquí. Después de cada actividad y después de las cuentas se va a colocar esto, que es el flujo de actividades de inversión. Y este se va a calcular sumando todas las cuentas, los importes de todas las cuentas. Solo una simple autosuma. Se seleccionan todos los datos y se suman. Listo. Y bueno, después de esto, vamos a colocar un nuevo titulito. Bueno, no es título, pero bueno, vamos a colocar esto, que es variaciones de flujo, que va a ir justo debajo de el flujo de actividades de financiamiento. Vamos a colocar este que se va a llamar variaciones de flujo. Y este se va a determinar sumando los flujos de las actividades anteriores, o sea, los flujos de la actividad operativa, los flujos de la actividad de inversión y los flujos de la actividad de financiamiento. Bueno, debajo de esto vamos a poner otros dos, pues, estos titulitos. Uno se va a llamar efectivos, que va a estar determinado por la suma de caja y banco del 2019, que nos dio esto. Y debajo de esto vamos a colocar nuestro apartado final, que va a ser flujo de efectivo final del periodo. Y este se va a determinar sumando las variaciones de flujo con los efectivos, que son caja y banco del 2019. O sea, la suma de caja y banco del 2019. Ok, se suman estos dos, se suman los 300,000 con los 298,000 y nos debe dar esto. Pero como aquí tenemos que signo negativo, positivo, pues nos dio 5,020 negativo. Y bueno, se supone que debe de dar este resultado de flujo de efectivo final del periodo, debe de dar lo mismo que el saldo de efectivo, que es la suma de caja y banco del 2020. Se supone que deben dar lo mismo, pero aquí no dio lo mismo. Que debemos suponer que no dio lo mismo porque estamos utilizando un estado de balance general de una empresa diferente a otra. O sea, estamos mezclando dos empresas que no tenían nada que ver, y yo supongo que por eso no nos quedó el estado de flujo de efectivo. Pero pues, quién sabe. Ojalá a ustedes sí les dé, y si tienen cualquier duda, pues ahí nos mandan mensaje. Bueno, aquí tenemos el resultado final del estado de flujo de efectivo, o sea, cómo quedó completamente ya hecho. Bueno, aquí tenemos el título de la empresa, el nombre del estado financiero, el año, y luego empezamos con las actividades. Como yo les mencionaba, que nada más tenían que vaciar las cuentas, así como tal. Nada más teníamos que vaciar las cuentas en cada actividad. La utilidad neta, vamos a poner la utilidad neta del 2020, que está en el estado de resultados. Y así nos debe de quedar. Obviamente este debe ser seguido, o sea, vertical, totalmente vertical, o sea, pero aquí como no cabía en la diapositiva, pues lo partí en dos, pero en realidad, pues esto que está aquí, actividades de financiamiento, va debajo de actividades de inversión, y así queda todo seguido. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue todo por nuestra exposición de flujo de efectivo. Espero que la hayan disfrutado, espero que la hayan entendido. Si no, pues recuerden que pueden mandarnos mensaje
pueden hacer todas las preguntas que necesiten y muchas gracias.